Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y estamos unidos en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña en muchos capítulos y versículos de la Biblia que estamos unidos, que somos uno en Cristo. La iglesia es una sola. Humanamente hay diferentes denominaciones, pero la iglesia viene hablando de todos los que han creído en Cristo, todas las personas que han creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Vemos en el Evangelio según San Juan a Jesús, a nuestro Señor Jesús, orando. Le decía al Padre, Padre, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Y vemos al Espíritu Santo colocando a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo. La iglesia es una y estamos unidos en Cristo. Una de las cosas es que la palabra de Dios enseña que la iglesia es una. Por lo tanto, la iglesia está llamada a expresar esa unidad de manera permanente. La iglesia está llamada a expresar esa unidad de manera permanente. No es por cierto tiempo, sino permanente. Expresarla porque ya somos uno. La unidad de la iglesia, hay muchas maneras de expresarla. Se puede expresar por obras sociales, se puede expresar en las misiones, se puede expresar en las capacitaciones, estudios bíblicos, asisten todos y todos están pendientes. Pero también la palabra de Dios nos enseña que a través del pensamiento, a través de la mente, es decir, la manera de pensar, la iglesia debe tener una sola manera de pensar. Porque cuando se habla de la mente de la iglesia, estamos hablando de que la iglesia debe estar sujeta a los pensamientos de Cristo, a la palabra de Cristo, a las decisiones de nuestro Señor. Cuando hablo de la mente de la iglesia, estoy haciendo hincapié en los deseos de Cristo. Dios en esta carta a los hermanos que habitaban en Filipo, es enviada con el fin de instruirle, pero también con el propósito de ayudarles a solucionar ciertos inconvenientes que se venían presentando. Y una de las cosas es que la carta son muchas instrucciones, y entre todas esas instrucciones que encontramos en Filipenses en el capítulo 4, entre los versículos que leíamos, vemos una relación con el pensamiento, con la mente, con el corazón, y todo apunta es que en ese capítulo 4 Dios le hace un llamado a la iglesia a tener el mismo pensamiento, hermano, porque es bueno para la iglesia que la iglesia manifieste ese mismo pensamiento, que la iglesia manifieste esa unidad a través de ese mismo pensamiento. Entonces, el tema que voy a compartir hoy es que la unidad de la iglesia se debe evidenciar en el modo de pensar. La unidad de la iglesia se debe evidenciar en el modo de pensar. Estamos unidos porque Dios nos unió. Somos uno en Cristo. Hay un himno que dice somos uno, en Cristo somos uno. Pero más que el himno, dice la palabra nos enseña que en Cristo somos uno solo, ¿verdad? Y como uno solo que somos en Cristo, debemos tener una sola manera de pensar. Por eso el tema es la unidad de la iglesia se debe evidenciar en el modo de pensar. Ahora, ¿por qué se debe? Porque es nuestra responsabilidad. Porque es nuestra responsabilidad. Lo primero que vamos a ver es que la iglesia expresa la unidad del pensamiento. La iglesia expresa la unidad del pensamiento. Filipenses 4:2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor.
esta es la exhortación que se hacen a estas mujeres, a Evodia y a Sinti, que me llama la atención que a través de la palabra nosotros encontramos que en el mundo pagano y se muestra cómo las mujeres estuvieron sirviendo para la iglesia, aún en el evangelio. Y es importante que tenemos una lista, ¿no? Tenemos a Febe, María, Trifosa, Pérsida, Priscila, Julia, a Lidia, pero también tenemos a estas dos mujeres, hermanos. Y la palabra de Dios nos va enseñando es que la iglesia debe expresar la unidad del pensamiento. No debe haber un choque. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué debe expresarse esa unidad del pensamiento? Porque ahí lo que se le invita a estas mujeres es a que tengan un mismo sentir, y esto tiene que ver con pensar, ¿sí? Entonces la iglesia debe expresar esa unidad del pensamiento. Expresar implica mostrar de forma visible, de forma abierta. Eso es expresar. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué usted debe expresar la unidad del pensamiento, hermano? Para que en la iglesia no haya oposición entre sí. Y entre sí vamos a hablar acerca de la tarea de la iglesia, ¿no? En la tarea de la iglesia, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, encontramos a Bernabé y a Pablo. Eran dos siervos del Señor, y una de las cosas es que hubo entre ellos un disgusto. Vamos a leer lo que dice las Escrituras. Dice así, a la voz de 3, 1, 2 y 3. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Para que no haya oposición, hermano, se debe tener el mismo pensamiento. Por eso cuando la iglesia piensa, no piensa según cada persona, según Cristo. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero él dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Pablo hablaba, Pablo no daba sus pensamientos, sino la posición del Señor, haciendo referencia. De hecho hay un texto en Hechos 20:35 que el Señor le dijo que es más bienaventurado dar que recibir. No lo encontramos en otros textos en la palabra de Dios, pero encontramos en que en el tiempo de que el Señor le enseñó a Pablo de manera personal, una de las cosas es que Dios le enseñó todo esto, y Pablo expone la palabra del Señor, el pensamiento, la voluntad de Cristo. La iglesia debe tener una unidad del pensamiento, hermano, para que no haya oposición entre sí. Aún en las tareas de la iglesia, la tarea de evangelismo, pongámosle que sea la tarea de evangelismo, pero hermanos, la iglesia debe tener una unidad en el pensamiento. No describe cuál era el problema que había entre Evodia y Síntique, pero sí había un problema. Por eso dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, un mismo pensamiento en el Señor, una misma mente en el Señor. Así debe ser la iglesia, porque en Cristo somos uno. Otra de las cosas es para que no haya contiendas. 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 y 11 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Pero el ruego también se hace que estéis perfectamente unidos, vastamente unidos, vastamente pegados, que no se puedan separar en una misma mente y un mismo ¿qué? Parecer. La iglesia debe estar así, mis hermanos, para que no haya contienda, no haya rivalidad, egoísmo, riñas, pleito, discordias. Porque la iglesia no es de los hombres, la iglesia es de Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia debe pensar lo que Cristo piensa. De ahí que las oraciones de nosotros, cuando se hacen en el nombre de Jesús, no se está haciendo en el nombre de Jesús como una palabra mágica.
para cerrar las oraciones, como hoy muchas iglesias de corte pentecostal lo toman y comienzan a repetir o a rezar esa palabra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, como si fuera algo mágico. No, es que en el nombre de Jesús es porque oramos de acuerdo a los pensamientos de Jesús, porque oramos de acuerdo a la voluntad de Jesús, de acuerdo al deseo de Jesús. Y esa es la iglesia. Por eso, mis hermanos, a nosotros nos toca estudiar más la palabra de Dios. Uno a veces se da cuenta que va a un concierto, llega fulanito y se llenan los lugares para los conciertos. De igual manera y aún mucho más para los estudios bíblicos, porque si usted quiere pensar como Cristo, debe saber lo que Cristo dice en la Escritura. Si usted quiere conocer a Dios, no se ponga a estar durmiendo y a soñando y comiendo frijoles y cosas así pesadas para soñar con Dios. No, estudie la palabra y conocerá a Dios a través de la Escritura. Y una de las cosas es que la iglesia debe tener esa unidad del pensamiento para que no haya contienda. Los hermanos en Corintios se les presentaba cierta contienda, por eso el versículo dice que estéis perfectamente unidos en una mente y un mismo parecer, mismo punto de vista. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros riñas, contiendas, rivalidades. En la mente de la iglesia no es la mente de cualquier hombre, es la mente de nuestro Señor Jesucristo, 100% completamente Dios, completamente hombre. Por eso la Escritura también dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque cuando nosotros pensamos, debemos pensar es conforme a lo que Él establece, lo que el Espíritu Santo nos enseña. Se hace evidente entonces la mente de Cristo. Ahora, la iglesia debe expresar la unidad del pensamiento. Otra de las razones para que la iglesia se goce en la unidad mental. Filipenses 2:2 dice así: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Esa palabra froneo implica sentir, implica pensar, hermano. ¿Sabe que una de las cosas es que habla del gozo? Dice, completad mi gozo. Ahora, ¿cómo se completa el gozo del apóstol con los hermanos? Según el versículo. ¿Cómo era que se manifestaba? Sintiendo lo mismo. Y más abajo habla del mismo sentir, ¿verdad? Tener el mismo pensamiento, la misma dirección, estamos apuntando para el mismo lugar. A diferencia de la felicidad, hermanos, el gozo no es resultado de unas circunstancias externas. El gozo es resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso el apóstol se sentía gozoso al ver la obra maravillosa del Espíritu Santo y el desarrollo de los hermanos. Y acerca de los hermanos de Filipos se dan muchas, muy buenas referencias, muchas referencias buenas. Entonces es deleitarnos porque estamos pensando en lo mismo. Bueno, vamos a hacer la construcción, un ejemplo, ¿no? Bueno, vamos todos adelante, ¿verdad? Tenemos que tener la misma dirección, el mismo pensamiento, alegrarnos por todas estas cosas que Dios hace. Entonces, por esta razón, la iglesia debe expresar la unidad del pensamiento, mostrarla de forma visible, para que no haya oposición, para que no haya contienda, para gozarnos en la unidad, mis hermanos. Saben, hermanos, que Dios a nosotros nos ha dado, somos una nueva criatura, tenemos la mente de Cristo, y muchas veces el creyente quiere ser muy bendecido en todas las áreas, hermanos, pero llegamos a tener o a pensar o a creer vivir la vida cristiana con la mente afectada, con la mente carnal, cuando nosotros debemos vivirla de acuerdo a la mente de Cristo, bajo los rudimentos que nos enseña el Espíritu Santo que está en la palabra de Dios. Otra de las cosas es que la iglesia debe mantener una mente firme. Cuando miramos el versículo 1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados,
gozo, y corona mía, están así firmes en el Señor, amados. La palabra firmeza es la palabra que se usa para decirle al soldado, era la palabra que se usaba para decirle al soldado que se debía mantener cuando en su posición o a su alrededor se ponía más intensa la batalla. Entonces él debía tener una posición firme, porque si él se rodaba de esa posición, no solamente moría él, sino que era afectada el pelotón, los demás guerreros que estaban a su lado. Por eso nosotros debemos tener esa posición, para no solamente ser afectados nosotros, sino que tampoco los demás sean afectados. Entonces la iglesia debe mantener una mente firme. Y esto de mantener es la actitud de estar de forma permanente realizando una actividad o estar en una posición centrada. Y eso es lo que nos toca. Entonces, esta mente firme debe depender de Dios. Dice el versículo de Filipenses 4:6, vamos a leer, por favor. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. Entonces, esta mente firme debe depender de Dios, hermanos. No va a haber una mente firme de la iglesia si la iglesia completamente no depende de Dios. Si la iglesia cree depender de sí mismo, no vamos a tener unos pensamientos firmes, una dirección firme. La iglesia debe de aceptar esa dependencia de Dios, porque dependemos de Dios, queramos o no queramos. Pero debemos aceptar y obedecer a Dios. Sabe que el versículo dice: por nada estéis afanosos. El afán, ¿qué es el afán? El afán tiene que ver con preocuparse de forma intensa en una actividad. Sabe que el afán en la preocupación no deja actuar a la persona correctamente. Mire, cuando uno va a hacer algo de afán, ¿qué pasa? Se le olvidan las cosas. Hacemos las cosas hasta al revés muchas veces. Y hermanos, y hacemos cosas indebidas por el afán, ¿verdad? Por el afán, ¿cuántas veces no nos hemos metido en deudas? Por el afán. Primero hay que presentárselas a Dios. De hecho, en días pasados, cuando salía a hacer el mercado, una de las cosas es que me demoraba hablando con el cachaco de la tienda. Bueno, no le dice cachaco, ¿no? Entonces yo me demoraba hablando ahí y llegaba a la casa y devolvía y dejaba alguna cosa. Entonces mi esposa me decía: amor, usted tiene que ir y volver. Entonces yo iba y volvía. Entonces comencé a decir: claro, voy a ir rápido, y volvía. Y también dejaba las cosas. Entonces era peor porque venía afanado, hermanos, y uno afanado y yo decía: no, tal cosa, que fue lo otro que me dio, no me acuerdo. Y bueno, y terminaba por el afán, hermano. El afán es así, porque no nos permite hacer las cosas bien. Pero el Señor, haciéndonos llamado a tener una mente firme, depender de Él en cuanto a los problemas, en cuanto a las preocupaciones, en cuanto a las persecuciones, dice que tengamos una mente firme dependiendo de Él. Dice: por nada estéis afanosos. O sea, apártense de ese afán. Por nada. No hay algo que nos afane. No, que se me está muriendo mi hijo, se me está muriendo mi papá, se me está muriendo algo, el perro. ¿Qué hacemos? Entonces Dios dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, ¿verdad? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, delante de nuestro Dios. Las peticiones son necesidades personales o ajenas. Nosotros oramos porque a veces también nos afana la vida de otros, cómo vayan las otras personas, mis hermanos. Nos afana el pecado, hermano, pero la verdad, una de las cosas es que cuando nosotros tenemos esa mente que depende de Dios, al primero que acudimos en el momento de afán es a Dios. En el momento de afán es a Dios, mis hermanos. Y por eso no debemos estar afanosos. Esta mente firme, vemos que es para no ser movido por cualquier doctrina extraña.
por cualquier doctrina extraña. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Muchos creyentes, aún de nuestra denominación, hermanos, han sido llevados por doquier, por cualquier clase de doctrina. Escuchan doctrina falsa, escuchan predicadores que no deben escuchar, y al cabo del tiempo llega donde el pastor a traerle esas preguntas para que al final uno les termina diciendo que es falso. Pero hermanos, ¿sabe? Escuche la verdad. Lea la palabra de Dios, Dios le va a enseñar. Yo le decía a un hermano que siempre traía unas preguntas que yo digo, ¿dónde él saca esta clase de preguntas? Y él siempre me trae unas preguntas raras, y un día le dije, hermano, ¿por qué usted no lee la palabra de Dios y me trae las preguntas de acuerdo a la palabra de Dios, lo que usted haya leído en la palabra de Dios? Hermano, jamás y nunca ha vuelto otra vez a traerme otra pregunta. Yo le dije que el Espíritu Santo que Él tiene es el que tienen todos los hijos de Dios. Es el mismo Espíritu Santo que tenía el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Los demás siervos de Dios tenemos ese mismo Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le enseña a uno a través de la palabra, le enseña a través de otros siervos. Pero es indispensable, hermano, que usted lea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, hermanos. Son pocos los hermanos que se preparan, hermanos, en estudiar la palabra. Por eso la Escritura nos hace un llamado a no dejarse llevar de doctrinas diversas y extrañas, raras. Hay que estar firme, hermano. Y una de las cosas es que en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12 dice lo siguiente. Dice, así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a estos siglos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, la mente es renovada con la palabra de Dios. O sea, la mente de nosotros es transformada día a día a través de la palabra de Dios, la manera de pensar. Entonces nosotros comenzamos a pensar de acuerdo a Dios, porque el Espíritu Santo nos enseña la palabra. Así que, mis hermanos, debemos estar firmes, con una mente firme, como lo enseña la palabra de Dios. Y otra de las cosas es que esta mente firme es para mantener un pensamiento fijado en la palabra, un pensamiento fijado en la palabra de Dios. Vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Dice 1, 2 y 3, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ese versículo de Mateo 24 es para hacer una aplicación. Mis hermanos, muchas veces el creyente se ve algo de Discovery Channel, de Nat Geo y cualquiera de esos canales que tratan de quitarle la verdadera esencia de manera herética, mentirosa de la palabra de Dios, que jamás lo harán por más mentiras que ellos echen. Pero una de las cosas es que el creyente quiere saber de algún evento. Ay, van a hablar del Señor en Semana Santa, vamos a ver qué dice Discovery Channel. Discovery Channel dice que el Señor que fue esposo de María Magdalena, que tuvieron 3 hijos. Ay, mire que salió el nuevo libro de Judas Iscariotes. Y así comienza el creyente, y a escuchar, y cuando ya lo sació Discovery Channel o no lo sació, dice, bueno, voy a dejarme caer un banquete de enlace, y ¡pum! Y comienza a pensar cosas que no están en la palabra de Dios. Comienzan a pensar en cosas que no están en la palabra de Dios, porque no fijaron sus pensamientos en la palabra, sino en lo que los hombres naturales dicen. Y los hombres naturales, ellos hablarán locura, porque para ellos el evangelio es locura.
y van a tratar de desvirtuar la palabra de Dios, lo que Dios ha establecido en ella. Y por eso cuando usted se pone a escuchar ese poco de personas, hermanos, esa cantidad de personas, su pensamiento comienza a tergiversarse, a cambiar. Aún dice que en 1 Timoteo, haciendo una referencia en el capítulo 4, dice acerca de los apóstatas, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a esos espíritus engañadores y a doctrina de demonios, a través de escuchar. Por eso, hermanos, es importante que esa mente que tenemos como iglesia esté fijada en los parámetros de la palabra de Dios. Esté fijada en los parámetros de Dios. La palabra de Dios dice que Satanás vino a robar y a destruir. Decía un pastor amado, decía, Satanás no le va a regalar un carro a nadie. Y él fue a robar, a destruir, a dañar. Lo que no se come lo esmigaja con los pies. Pero eso es, hermanos. Ahora, utilizaba el texto de Mateo 24:36. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ese texto hace referencia a la segunda venida de Cristo. Sabemos que Cristo va a venir por su iglesia, pero eso no se llama la segunda venida de Cristo. ¿Cómo se llama ese evento? El arrebatamiento. Y una de las cosas es que muchos creyentes dicen, ay hermano, y cuando el Señor en la segunda venida, ¿dónde estaremos nosotros por Israel, hermanos? ¿Qué estará pasando en este momento? Y muchos hermanos han creído muchas cosas de ciertos predicadores, de ciertos y falsos apóstoles que hablaron respecto a estos eventos de manera diferente. Y hermano, y comienza el creyente aún a creer toda esa mentira, abandonar la verdad por la mentira. Saben, mis hermanos, que nosotros debemos tener esa mente firme, hermano, fijado en la palabra de Dios. De ahí, de esa manera es que se expresa la unidad. Una de las formas que se expresa la unidad, mis hermanos. Mire, en tiempos de política, nosotros sabemos, estamos al lado de la frontera, la ruptura que ha habido de los hermanos aún de aquel lado de la frontera. Unos están a favor del oficialismo, otros a favor de la oposición, y hay ruptura aún por la política. Mire, hermanos, aún aquí en Colombia, aún se han afectado. Somos uno en Cristo, somos uno. Debemos tener una única mente. Y en cuanto a la política y esto, sea la decisión que se tome, hermano, nosotros no debemos ser afectados. Pero una de las cosas es que nosotros debemos tomar una decisión de acuerdo a lo que hemos aprendido en la palabra de Dios, de acuerdo a lo que se nos ha enseñado. Y no hacer proselitismo político, nada de eso. Nada de eso. Usted puede tener una decisión en cuanto a eso, pero usted no debe hacer ese proselitismo político, porque usted sigue a Cristo. Y Él es el que piensa en la iglesia. Y los pensamientos de Él son los que nosotros estamos llamados a obedecer dentro de la iglesia. Esa es la mente firme de la iglesia, cuando se toman los pensamientos de Cristo que están en la palabra de Dios. Esa es la mente firme de la iglesia. Ahora, esta mente firme debe depender de Dios, no debe ser movida de cualquier doctrina, por cualquier doctrina. Esta mente debe estar fijada en la palabra de Dios y no en los discursos de los hombres, mis hermanos. Así que la unidad de la iglesia se debe evidenciar en el modo de pensar. Sabe que yo no sé si le ha sucedido aquí en los casados, bueno, a los novios también, pero uno a veces está pensando, a mí me pasa por lo general con mi esposa, es en la comida. Y muchos dirán, pero el pastor siempre habla de la comida. Pues es una de las cosas que yo disfruto, ¿no? Pero yo a veces el domingo yo digo, ay, yo quisiera hoy como algo, ¿sí? Y ella al ratito me dice, amor, ¿por qué hoy no comemos tal cosa? Y yo digo, amor, yo lo estaba pensando, ¿sí? A veces uno hasta piensa una canción y la esposa la piensa, o sea que la esposa la piensa y uno la piensa. ¿Sabe, hermano? La iglesia es la esposa de Cristo. Y la iglesia debe pensar y debe estar sometida a los pensamientos de Cristo. ¿Dónde tenemos esos pensamientos? En la palabra. De esa manera, la iglesia mantiene una mente firme.
Lo tercero que vamos a ver acerca de que la unidad de la iglesia se debe evidenciar en el modo de pensar, es que la iglesia debe disfrutar de una mente afectada o relacionada por la paz de Dios. Debemos disfrutar de eso. Y disfrutar tiene que ver con deleitarse, ¿no? Tiene que ver con deleitarse, aún de forma sensorial de algo. Y una de las cosas, hermanos, es que Jesús es la paz, es nuestra paz. Nosotros debemos disfrutar de la paz. Mire lo que dice el versículo Filipenses 4:7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque el versículo 6 dice que por nada nos afanemos, por nada nos afanemos. Se le habla a la iglesia en general, no se le está hablando a dos personas, ni a una persona, sino a toda la iglesia en general. Por eso decimos, hermano, que la iglesia debe disfrutar de una mente afectada, relacionada por la paz de Dios. Y una de las cosas es que la paz no tiene que ver con pensamientos positivos. Uno ve que a veces en las escuelas, aún en estos movimientos, se le enseña a las personas: usted piense que usted está bien, que alrededor de usted está pasando cierta batalla, pero usted está bien. Piense en un pajarito en medio de una cascada. Y comienzan a tener esta serie de pensamientos. Pero una de las cosas, hermanos, es que la paz no tiene que ver con pensamientos positivos ni con declarar cosas para que nos llegue la paz. Tampoco tiene que ver con la ausencia de problemas, ni de batallas, ni de guerras. La paz tiene que ver, hermanos, con la tranquilidad inmediata y permanente que está sujeta al omnipoderío de Dios. Eso lo produce el gran poder, el todopoder de Dios. Por eso, hermanos, cuando hay aflicción, cuando hay problema, no nos afanemos. Hay que ir donde ¿quién? Donde Dios. Dejar todo eso a Dios, dar eso a Dios. Él se encarga, hermano. Entonces, debemos disfrutar de esa mente afectada por la paz. Es decir, que la iglesia piense que la paz de Dios es más grande que cualquier pensamiento. ¿Qué queremos decir con eso? Por eso el versículo 6 dice: por nada estéis afanosos. A pesar que lleguen afanes a nuestra vida, pues no lleguen problemas, no vamos a estar afanosos. ¿A quién se lo vamos a dar? ¿A Dios? Ahora vemos que el versículo 7 dice lo siguiente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esto de sobrepasar es que es más alto aún que nuestro pensar. Va más allá de lo que nosotros podemos llegarnos a imaginar. Va mucho más allá. ¿Sabe, hermano, que día tras día vendrán pensamientos fuertes, aún pensamientos de derrotas para nosotros? Pero debemos de entender que la paz de Dios es más que eso, que la paz de Dios está en nosotros y que nosotros debemos disfrutarla, y que el dar esas cargas, esos asuntos difíciles a Dios, también producen esa paz, porque Él lo controla todo. ¿O acaso se saldrá algo de las manos de Dios? Entonces, es decir, que la iglesia piense que la paz de Dios no es más grande que cualquier pensamiento. Ella va más allá. También vemos que la iglesia piense que la paz de Dios guarda su corazón. Y vemos la relación de pensamiento en Filipenses capítulo 4. Habla acerca del sentir, versículo 2, versículo 6 del afán, versículo 7 del entendimiento, versículo 7 de corazón, versículo 7 de pensamiento, versículo 8 de pensar. Y una de las cosas, mis hermanos, es que la iglesia debe pensar que la paz de Dios guarda su corazón, guarda nuestro corazón. La paz de Dios, mi intelecto, mis emociones, mis pensamientos están sometidas a la grandeza de Dios. Su soberanía, su todopoder, mis hermanos, nos da paz. Que
Que usted llegue y pueda descansar en su casa en medio del problema. Hay algún enfermo, hay alguna persona pasando un momento de dificultad, hay alguien necesitado, hermano. Nosotros debemos dar gracias a Dios, porque Dios todo lo tiene controlado. ¿O algo se le sale de las manos a Dios? ¿Será que se le salió a alguien de las manos? Y nosotros entonces oramos y decimos: Señor, coloco en tus manos la vida de mis hijos. Y usted va a Daniel, en el capítulo 5, y dice que la vida de los habitantes de la tierra está en la mano de Dios. Y todo está en la mano de Dios. Y todo le pertenece a Dios. Y entonces, ¿cómo se la vamos a colocar en la mano? ¿Será que se le salió alguna vez? No, nunca se le ha salido, hermano. Lo que debemos es encomendar todas estas cosas a Dios, pedirle que nos ayude, hermano. Así que vemos que la iglesia, que el corazón de los creyentes lo guarda la paz de Dios. Nuestro pensamiento está sujeto a la paz de Dios. Nuestra voluntad está sujeta a la paz de Dios. Nuestras emociones están sujetas a la paz de Dios. Y otra de las cosas es que la iglesia piense que la paz de Dios guarda sus pensamientos. Y dice el versículo, vamos a leer, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Son guardados, hermanos, son guardados. Sabe que una de las cosas que implica guardar es para que no sean afectados, Sabe que nosotros también, así como tenemos esa paz, estamos llamados a ser agentes de paz. ¿Cómo somos agentes de paz? Enseñando el evangelio de la paz. Efesios capítulo 2, versículo 17 es el mensaje de paz. Pero no solamente enseñándola, sino viviendo en paz. Viviendo en paz con la esposa, viviendo en paz con los hijos, viviendo en paz con los padres, viviendo en paz con los hermanos de la iglesia. No estar disparándole a los hermanos. Hay hermanos que llegan y dicen: pastor, mi hija me quita la paz. De repente dice: y mi esposo también. Y posiblemente es ella la que le quita la paz a ellos, ¿no? Pero no solamente, hermanos, lo hacen las mujeres, los hombres también los hacen, los hijos también lo dicen. Pero yo quiero que entendamos que a través de la palabra, el mensaje es que disfrutemos de la paz. Nuestros pensamientos deben estar en paz, hermanos, y nosotros también debemos ser agentes de paz. 2 Corintios capítulo 13, verso 11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozos, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Romanos 12, 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y ese es, hermanos, el pensamiento de nosotros. Ha sido guardado, protegido por la paz de Dios. Nosotros debemos ser agentes de paz también. Y lo último, hermanos, ya para terminar, es que la iglesia debe realizar una tarea mental especial. Esta tarea no la realiza el mundo. Esta tarea la realiza la iglesia, para beneficio de la iglesia, para honrar a Dios y para que se manifieste la unidad. Por eso la iglesia, venimos hablando que debe tener un solo pensamiento, una sola mente. Realizar tiene que ver con un compromiso, ¿no? Y a nosotros se nos manda, en el modo verbal es tan imperativo. El versículo 8, mire lo que dice. Vamos a leer, por favor, los hombres que se están durmiendo, vamos a leer. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mire, oiga, los hermanos como que se despertaron. Pero miren, hermanos, algo especial es lo que nosotros nos toca pensar. La actividad de la iglesia. La actividad de la iglesia es una tarea mental especial. De esa forma se expresa la unidad. Ahora, el verbo dice pensad. ¿Será que le dice de forma singular? ¿Pensad quién? ¿Cuál sería el pronombre ahí? Tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Cuál? Vosotros, todos. Pensad.
Pensad todos vosotros. Entonces ese es el pensamiento. Ya no vamos a tener un pensamiento de acuerdo a como lo tiene el mundo, que el mundo lo tiene de acuerdo a qué. ¿A qué? A pornografía, malas mañas. ¿Qué más? Falsas doctrinas, herejías, mentiras, ¿verdad? Ahora, el pensamiento de nosotros es un pensamiento especial. Ese no lo puede pensar el mundo. Y mire qué es lo que nosotros debemos pensar. Una de las cosas es que se debe pensar en todo lo verdadero. Es pensar, lo verdadero, cuando hace lo verdadero, es pensar sin esconder, pensar también sin ignorancia. Y para pensar sin ignorancia, se debe estudiar la palabra. Es decir, pensar de acuerdo a la palabra de Dios, que es la verdad. Así nos toca pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Mire, hermanos, conociendo a quien hoy es mi esposa, un día llegué a visitarla y estaba en el instituto apenas comenzando, y llegué a visitarla y ella me dijo: no, imagínate que mi abuelo la finca y tuvo un problema en la finca. Y yo dije: vamos a orar. Hice una oración imperativa, casi te pido que descendiera fuego del cielo. Hermano, enamorado, no, enamorado, uno enamorado. Y no, vamos a respaldarla con una oración. Hermano, esa oración muy falsa. Porque así le tocaba pensar, así pensaba era el pueblo de Israel. Pero ya nosotros no estamos llamados a tener esas oraciones imperativas, sino orad por los que os ultrajan y os persiguen. Claro, yo ese día, no, vamos a pensar, no, claro que los agarre la policía. Y bueno, hermanos, el pensamiento de la iglesia es verdadero, es decir, de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, sin egoísmo, sin esconder, pero tampoco sin ignorancia. Vamos a pensar sin ignorancia, porque la verdad de Dios nos enseña, la verdad de Dios nos capacita, la verdad de Dios nos direcciona a pensar. En el hermano que está pasando un asunto difícil y tenemos cómo ayudarlo, no solamente es orar y ya, sino también llevarle una ayuda. Si es económicamente, si es de alimento, aún si está enfermo, hermanos. Pero hay que pensar en eso. Pensar, hermano. La iglesia también, otra de las cosas de cómo debemos pensar, ¿cuál es? ¿Cuál sigue? Según el versículo, todo lo honesto. Y cuando miramos todo lo honesto, tiene que ver con todo lo que es serio, de reputación, todo lo que es serio, todo lo que es adorable también. Y esto hace referencia más bien es a lo que Dios nos va enseñando de Él. Todo lo que se debe reverenciar, y eso es en cuanto a Dios, a un ser temeroso de Dios. Pero también hay otra de las cosas que debemos pensar. Dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo. La iglesia debe pensar en todo lo que es justo. Y eso tiene que ver con el carácter de Dios, todo lo que se hace justicia. Mira, hermanos, muchas veces aún el creyente pretende darle el lado a aquel que él tiene relación, que él tiene amistad. Pero el creyente debe ser ¿qué? Justo. Y en cuanto a eso, pensar. Y pensar de acuerdo al carácter de justicia de Dios. De acuerdo al carácter de justicia de Dios. Así nos toca pensar, hermano. Pero también en esta labor mental especial, esta tarea, pensar en todo lo puro, todo lo que es puro y es propiamente limpio, propiamente sagrado, propiamente expiado, propiamente purificado. Este pensamiento debe ser inofensivo para Dios, que no ofendamos a Dios. Y muchas veces pensamos cosas que ofenden a Dios. Esta es la labor especial de la iglesia. Mujeres pensando en cosas indebidas, hombres pensando en cosas indebidas, niños ya pensando en cosas indebidas por lo que sus padres dicen, por lo que ven. Es decir, este pensamiento, por ser en ese grado que dice en todo lo que es puro, tiene que ver que sea un pensamiento que sea inofensivo para Dios, que no ofenda a Dios, que no vaya en contra del carácter santo, santo, santo de Dios. Y también vemos otra de las cosas que la iglesia debe pensar, todo lo que es amable,
Y ahí la palabra es profileo, pro que indica dirección o a favor de, y fileo que tiene que ver con amistad, con amigo. Entonces, implica un pensamiento agradable, implica un pensamiento que vaya en pos o a favor de estrechar lazos de amistad. Es de la iglesia. Y no vamos a llevar al hermano a contender y vamos a llevar al amigo a contender, sino a que se estrechen brazos de amistad. Sabe que a veces como creyente llegamos a hablar cosas indebidas y en vez de llevar a la gente a que se una, la gente termina en contienda, la gente termina alejándose. Y ese no es el pensamiento. Ay, que mira que fulanito, que Petro estaba hablando de Juana, entonces vamos a hacer para que ellos dos discutan y se aparta la amistad. O que el vecino, no, que la vecina vive hablando del vecino. Ay, la vecina como habla de mí, ahora le voy a echar al vecino que también es cacarrabia. No, mis hermanos. Por eso nos toca pensar todo lo que es amable. Y eso es lo que hace referencia, es un pensamiento agradable, un pensamiento que va en pos de estrechar lazos de amistad. Ese es el pensamiento especial de la iglesia. La iglesia también debe pensar en cosas virtuosas. Areti es la palabra ahí. Esta palabra denota propiamente todo aquello que procura una estimación preeminente para una persona o cosa. Es un pensamiento con excelencia moral. Hoy es muy difícil que el hombre piense eso, pero la iglesia de Dios sí debe pensar así, con una excelencia moral, hermano, mucho más allá. Ese es el pensamiento. Que piensen, hermanos, los que están casados, cómo mejorar su hogar. Los que están solteros piensen a cómo escoger una buena esposa. La mujer, cómo escoger un buen esposo. Claro, si no tiene don de continencia, ¿no? Pero mis hermanos, ese es el pensamiento de la iglesia. Pensamiento con excelencia moral. También la iglesia debe pensar en cosas que alaben a Dios. Cosas que alaben a Dios. Por eso el versículo dice, si algo digno de alabanza, y esto digno de alabanza es que si alaban a Dios, hay cosas que no alaban a Dios y nosotros las pensamos, ¿verdad? Ahora, debemos pensar en lo que alaba a Dios y alejarnos de lo que no alaba a Dios. Y eso es, hermano, yo creo que ahí en todo el estudio, para nosotros pensar correctamente, ahí está el corazón de lo que debemos pensar. Si esto alaba a Dios, lo pienso. Que no alaba a Dios, Señor, quita ese pensamiento de mí. No voy a pensar en eso, ni lo voy a guardar en mi corazón. Así que, mis hermanos, que el Señor me los bendiga, me los guarde, me los ayude, y que podamos entender que la unidad de la iglesia se debe evidenciar en el modo de pensar. ¿La iglesia es la esposa de quién? De Cristo. Él es la cabeza y la iglesia debe andar de acuerdo a sus pensamientos que están en su palabra. Vamos a dejar unas cositas para recordar. Primero, como iglesia debemos recordar que nuestros pensamientos debe ser uno. Como iglesia debemos recordar que a pesar de que seamos diferentes físicamente, nuestra mente debe ser una sola bajo la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa mente que debemos tener? La mente de Cristo. Como iglesia debemos recordar que nuestra mente descansa en la potencia de Dios y no en nuestras capacidades. Y como iglesia de Dios, debemos recordar que tenemos una tarea a la cual debemos responder unidamente, teniendo pensamientos especiales.